Alabanza por la liberación divina. Salmo 40. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que desvían tras mentira. Has aumentado, oh Señor Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocaustos y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrenes mis labios, Señor, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Señor, no te retengas de tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mil maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. ¿Quieres, oh Señor, librarme? Señor, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que dicen, Ea, Ea. Gócese y alégrese en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. El Señor sea enaltecido, aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí, y mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a lo que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo y este sábado le ha tocado la lectura del salmo número 40 al hermano Duvier. Muchísimas gracias al hermano Duvier por la lectura del salmo número 40 y voy a dar una pequeña explicación muy breve de este salmo. Primero voy a explicar brevemente el contexto histórico de este salmo un poco y después voy a ir a algunas aplicaciones para nuestra vida. Si ustedes han visto el salmo número 40, vemos que este está dirigido al director del coro, dice, y es un salmo de David. Bueno, se cree que este salmo es un salmo de petición de liberación de los enemigos, como otros salmos que hemos estado considerando nosotros, pero a la misma vez también vamos a ver que después se transforma en un salmo también de agradecimiento y de alabanza. En las últimas partes, los últimos versículos del salmo, ustedes van a ver que es casi parecido al salmo número 70. Y bueno, vemos que él, entre otras cosas, el salmista está haciendo un canto, una acción de gracias, del versículo 1 al 8, y del 9 en adelante está haciendo un canto ya. Primero una acción, después un canto en gratitud, y esto lo hace públicamente también, como nos tiene acostumbrado David, incentivando a los demás a que adoren a Dios juntamente con él. Eso es más o menos el trasfondo de este salmo, y con estos 15 minutos que me quedan, voy a hablar un poco más profundo sobre esto, lo que quiero hablar. Y quiero hablar que este salmo, como otros salmos más, es un salmo también, podríamos decir, es un salmo mesiático que habla del Señor Jesucristo. Si ha estado escuchando lo que leyó el hermano
o han leído su Biblia en el Salmo número 40, se van a dar cuenta que también es un salmo mesiático que está hablando del Señor Jesucristo. Algunos exegetas y comentaristas no entienden mucho por qué pareciera, cuando nosotros tratamos de ver a Cristo en el Salmo, por qué pareciera como que el salmista, o sea, inspirado por el Espíritu Santo, empezó primero con la resurrección de Cristo. Acuérdese, yo estoy tratando de enfocarlo cristológicamente a este salmo. Más allá que en el contexto, ahí está hablando de David, ¿sí? Está hablando de David que pacientemente esperó en el Señor y él oyó y lo sacó del clamor, o sea, oyó el clamor, lo sacó de ese pozo de desesperación que él tenía y bueno, él está hablando de eso. Pero acuérdense que también los salmos, dijo el Señor Jesucristo, que está los salmos, los profetas y la ley hablan de mí, dijo en Lucas 24 el Señor Jesucristo, en todas las escrituras. Entonces cuando nosotros tratamos de ver a Cristo ahí sin alegorizar, podemos ver que empieza primeramente este salmo cuando habla de Cristo, podríamos decir aplicándolo cristocéntricamente, empieza con la resurrección de Cristo, porque este salmista dice, yo tengo en esta traducción de la Biblia, dice, alabanza por la liberación divina. Y bueno, cuando nosotros alabamos al Señor, no sé usted, pero yo sí, alabamos al Señor, ¿por qué le alaba a usted? Entre otras cosas, lo primero que bueno, ¿por qué? Porque usted tiene vida. Hay mucha gente, amados, en el mundo que vive afanado, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué me voy a estudiar? ¿Con qué me voy a casar? ¿Cuándo me voy a jubilar? Y esas son su cosmovisión de todo el día. Todo el día su pensamiento anda en esas cosas. Aunque nosotros también nos afanamos de esas cosas, no son nuestro pensamiento primordial. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted alaba, para alabar al Señor primero tiene que tener en cuenta qué hizo el Señor. ¿Qué hizo? Bueno, ¿qué hizo? Lo sacó del pozo. A David podría decir un sermón o un comentario sobre esto humanista: el Señor te va a sacar del pozo de desesperación, te va a arreglar el matrimonio, te va a dar el trabajo que necesitas, no te preocupes, que el Señor así como lo rescata. No, amados. El Señor nos sacó del pozo de donde estábamos muertos, en un pozo metido ahí en la tierra, muertos y delitos y pecados. Él nos rescató, nos liberó de ese pozo, como dice el Salmo. Él fue, pero para hacer eso, primero Cristo tuvo que ser levantado de los muertos, como dice acá, dice, oyó mi clamor y me sacó del pozo. El Señor fue levantado y resucitado el tercer día. Y gracias al que el Señor fue levantado y resucitado al tercer día, es que nosotros nos podemos unir e irrumpir en alabanza como este salmista. ¿Por qué? Por la liberación divina, como nos levantó del pozo de muerte. Cuando usted entiende eso, y ese es un meditar todo el día, las demás cosas, por más que estén, no tienen tanto peso sobre nuestra mente. Porque al fin y al cabo, como dice Eclesiastés, tanto el rico, el pobre, el sabio, el necio, el tonto, van para un mismo lugar, que es la muerte. Y le puedo asegurar, en ese día usted se va a dar cuenta. La otra vez yo venía con la moto y siempre paso por una funeraria y estaban bajando 2 cajones. Y yo miré así y era una madrugada. Entonces yo me quedé pensé que acá ya se acabaron los problemas para estas personas. O sea, vamos a decir, si es cristiano, ¿no? Porque si no, de ahí en adelante, entonces usted puede estar agradecido. Y el salmista dice, está agradecido. ¿Por qué? Dice, fíjese, porque verán esto mucho y dice, confiarán en el Señor, versículo número 3, versículo número 4, y el hombre que bienaventurado, o sea, feliz. ¿Por qué anda la gente infeliz, quejándose de acá? Porque yo lo digo hace años, son infelices. Pero la Biblia dice bienaventurado. ¿Sabes qué significa? No me acuerdo si es Macario en el griego. Pero la idea es que es felices. Son felices. Usted lo ve, están felices. ¿Sabe por qué? Porque no es una felicidad superflua, una felicidad sin fundamento. Es una felicidad con fundamento. Una felicidad que Cristo dijo,
Bienaventurados aquellos que de verdad se arrepintieron de su pecado, que se reconocieron que son pobres de espíritu. Esas personas de verdad son personas felices. ¿Por qué? Porque el Señor los sacó del pozo de la desesperación. Oyó nuestro clamor cuando dijimos: Padre, concédenos arrepentimiento, danos tu Santo Espíritu. Y el Señor vino a nosotros y nos rescató. Entonces podemos unirnos con el salmista acá, a eso. Y cuando nosotros nos podemos a pensar cómo el Señor fue levantado también de ese pozo, al tercer día Él se abrió la piedra y Él salió. Otra de las cosas acá, que yo estoy tratando de aplicarlo desde una posición cristocéntrica, porque ustedes se han leído en la parte que dice, versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado, entonces dije, aquí vengo. Bueno, y sigue hablando. Ustedes, si conocen su Biblia, saben dónde está esto, ¿no? En Hebreo capítulo 10, versículo creo que el 5 o el 6 en adelante, que dice lo mismo. Acá, sí, en Hebreo. Ahí cuando dice Hebreo 5, entrando, un momento, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparó el cuerpo. Entonces vemos que el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento. En este texto no es más fácil a nosotros poder entender esta porción del Salmo 40, porque está en Hebreos. Entrando en el mundo, dice, amado, está hablando de la encarnación del Señor Jesucristo, cuando entró en el mundo. Ahí está citando a Salmo 40, versículo 6. Entonces, bueno, entrando, aunque en el Salmo creo que habla algo del oído, ahí no da tiempo de hablar porque, vamos a decir, está ese cambio ahí, que aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero es cuando el Señor Jesucristo viene al mundo, entra al mundo, o sea, de la encarnación del Señor Jesucristo y de esa sumisión que habla, creo que Filipenses, de esa sumisión del Señor Jesucristo. Cuando Él viene y asume esta naturaleza humana, Dios, verdaderamente hombre, dos naturalezas, una persona. ¿Y para qué vino? Bueno, para obedecer la ley, amados, para eso. Para eso vino. Esa forma de orar, esa de hacer, vamos a decir, la que habla de me abriste mis oídos, que aparece ahí. Bueno, podría decir, muchos dicen, bueno, está hablando que le abrió los oídos a Cristo para que obedezca la ley. No creo que sea así, porque ya era el Señor Él. Yo creo que viene más de un esclavo, en Éxodo 21, versículos 5 al 6. ¿Se acuerdan cuando un esclavo después del 7º año podía ser libre, pero si él no quería ser libre y quedarse a trabajar voluntariamente, le horadaban la oreja en el poste? ¿Te acuerdas con un poste de lesna que dice ahí? ¿Y qué pasaba? Él pasó a ser un esclavo. Bueno, eso es lo que habla. No creo que Cristo diga, me abriste el oído para ser obediente. No, creo que ahí está hablando del oído, o me abriste el oído. Creo que Cristo vino a ser un esclavo voluntario en su encarnación. Y creo que eso alude un poco en Filipenses capítulo 2, versículo 7 en adelante. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó. Entonces, creo que está hablando cuando has abierto mis oídos del Salmo 46, es que Él en su encarnación, vamos a decir, viene y voluntariamente se humilla, y él asume voluntariamente ser esclavo, ser obediente. ¿Para qué? Para servir a la ley. Fíjese, dice en la parte acá, dice, en el Salmo dice, holocausto y expiación no has demandado. O sea, ¿cómo no has demandado? Si la Biblia dice que sí había demandado el Señor, ¿por qué está diciendo eso? Acuérdese, porque el Señor está más interesado en la obediencia que en los sacrificios. Acuérdese cuando Saúl, en vez de obedecer al Señor, hacía muchos sacrificios y no obedecía al Señor. En una parte de Miqueas, voy a leer una parte nada más, pero dice Miqueas 6:8, dice, oh hombre, Él te ha demandado lo que es bueno, y ¿qué te pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. No es que Dios no había, vamos a decir, demandado esto. Lo que sucede, amado, es que estas cosas eran una tipificación, un tipo
de lo que Cristo iba a hacer, ¿sí? Pero esto no quitaba los pecados, porque si esos sacrificios hubieran servido para quitar el pecado, como dice el libro de Hebreos, si usted lo ha leído, ¿para qué estaban? No quitaban el pecado, calmábamos, es decir, momentáneamente la ira de Dios, pero esto apuntaba. Ahora muchos de estos sacrificios, amados, que ellos hacían, vamos a decir, no lo hacían poniendo su fe, vamos a decir, en este sistema ceremonial que el Señor le había puesto en esa época. Los sacrificios, vamos a decir, eran sin fe y sin arrepentimiento, sin obediencia. Es como ir a la iglesia. Voy a la iglesia, escucho el sermón del pastor, leo un poquito de Biblia, pero su vida sigue igual, amado. Mismas amistades, mismos programas, lo mismo, no pasó nada. No pasó nada. Bueno, esta gente lo mismo. Vamos a cortar el corderito, porque acá está hablando creo que del sistema sacrificial, acá la ofrenda, si no me equivoco, porque creo que en el Hebreo 4:6, no me da tiempo de hablar ahí, que sacrificio ofrenda no te agrada, pero creo que en el Hebreo es Sebaj Minaj, ahí, que creo que está describiendo la ofrenda de la sangre vegetal, algo así estuve buscando la terminología hebrea ahí, y literalmente serían como una ofrenda expiatoria. ¿Cómo que Dios no quería? Si eso lo mandó, escuche bien, no es que no lo quería, no quería esto, escuche. Isaías capítulo 1, versículo 11 en adelante. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosos, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio y restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, y como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, verán a ser como blanca lana. Amados, esta gente era hipócrita. Vamos a la iglesia, escuchamos un poco de esto, unos himnos, y seguían con su vida. Hastiado estoy de esto, dice el Señor. Cansado de sus cosas falsas que están haciendo ante mí. Vienen a ofrecer cosas así y vuelven a sus vidas. Así era el pueblo y así a veces son algunos. Una hipocresía. Pero el Señor está viendo. Entonces, ¿qué nos está hablando el salmista? Mira, amado, todas esas cosas, algunos sí ponían fe. Gracias a Dios damos cuenta, ahora podemos hacer una alabanza de liberación como el salmista acá. ¿De qué? De que el Señor vino a cumplir la ley. El Señor fue obediente y obediente hasta la muerte. Y gracias a que Él fue levantado del hoyo, de la desesperación y de la muerte, nosotros también podemos alabar porque fuimos levantados. Solamente un cristiano puede entender esto. Y él anda gozoso. ¿Sabe por qué? Porque él entiende que si él muere en cualquier momento, él va a la presencia de su Padre. Él habla y predica de Cristo y en eso está. Y en eso dice, y eso anunciaré también, dice en la congregación. Él anda anunciando eso. Cristo vino y murió y resucitó al tercer día. Y él vino a buscar no justos, sino injustos, personas que se reconozcan pecadores. Bueno, amados, espero que le haya servido tanto como a mí el Salmo, esto que leemos los sábados, y nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere.